Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y es para mí un gozo que estés sintonizado, donde quiera que tú vengas, en tu carro, en tu casa, a través del app, a través del video en vivo, en la plataforma Facebook. Gracias, muchas gracias por sintonizarse, por acompañarnos una vez más a buscar el corazón de Dios en su palabra para que podamos tener una relación firme con Jesucristo, que podamos conocerlo. ¿Qué dice Dios acerca de su carácter, de sus atributos? ¿Qué dice de nosotros en su palabra? Esto es dos preguntas importantes. ¿Qué dice Dios acerca de Él mismo, de su carácter, de sus atributos? ¿Y qué dice Dios acerca del hombre que está irremediablemente vendido al pecado, y del hombre redimido, del hombre que ya ha sido perdonado, justificado a través de los méritos de Jesucristo? Es por eso que estamos estudiando el Salmo 119. Y hoy, una vez más, te invito a que te quedes conmigo y pido al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad que está en Jesucristo, que podamos quitar muchas mentiras que Satanás ha implantado acerca de quién es Dios, y que podamos ver al Dios verdadero plasmado en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Vija Pillar Science busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene una amplia gama de temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella tiene ideas muy bonitas para personalizar regalos. Búscalas a las dos en las redes sociales, Facebook, Instagram. Búscalas por ahí para que te des una idea de qué son estos productos. Y bueno, pues también nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, les agradecemos por su fidelidad, sus oraciones, su compromiso en sus diezmos, ofrendas y aportaciones, y de todos aquellos que se unen desde el extranjero mandando diezmos, ofrendas, para que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú hoy estás escuchando, contribuyendo así a que el Evangelio de Jesucristo pueda ir por muchos lugares. Recuerda, si tú te perdiste algún programa de la serie, todos estos programas están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Búscanos, suscríbete, activa la campanita para que cuando subamos material te avisen. Y desde luego la Biblioteca de Buenas Nuevas en Facebook, ahí puedes encontrar Creciendo en la Gracia, puedes encontrar también todos los programas de Esenciales. Y bueno, nos vamos directamente al libro de los Salmos, al capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Y este salmo está arreglado, su patrón, ¿verdad? Está en forma de acróstico, 22 letras del alfabeto hebreo. Este salmo contiene, por lo tanto, 22 estrofas o secciones compuestas de 8 versículos cada una. Y cada una de estas 22 secciones representa una letra del alfabeto hebreo. Cada línea en dicha sección comienza con esa letra. Y hoy estamos en la letra Kof. Entonces, cada línea comienza con esta letra. Sería hermoso poderlo leer en hebreo, ¿verdad? Y bueno, encontramos este mismo patrón también en Lamentaciones capítulo 3, la cual también está dividida en estas 22 secciones, ¿verdad? Mientras más nos hemos adentrado en el estudio de este salmo, vemos con claridad la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? Glorificar a Dios y su palabra, ya que hace referencia, ¿verdad?, a las escrituras una y otra vez, la revelación escrita por Dios en su palabra. Se menciona casi en cada versículo, por lo menos en 170 de ellos. Este salmo tiene una referencia a la palabra de Dios, un sinónimo. Y nos vamos a encontrar con 8 palabras básicas, ¿verdad?, utilizadas para describir las escrituras. La revelación escrita de Dios
para nosotros. ¿Cuáles son esas palabras sinónimas? Pues la ley, ¿verdad? La ley, ¿qué es la ley? Pues es la Torá, ¿verdad? El verbo al que se hace referencia que implica enseñar o gobernar. Venir a Dios significa su ley, su revelación, ¿verdad? Y estos significados los tomé de un comentario de David Guzy. Ahí nos hace esta explicación acerca de estas palabras. Son a su vez comentarios de personas pues que han sido comentaristas por muchos años. Entonces, este comentarista llamado Kidner dice que la ley se refiere a la Torá, significa enseñar o gobernar, y es utilizada 25 veces en este salmo. Cuando encontramos la referencia a la palabra, se refiere a la palabra davar en hebreo, y es la idea de la palabra dicha, la palabra saliendo de la boca de Dios revelada a nosotros. Vamos a encontrar 23 veces la palabra juicios, y es la palabra zafat que implica juzgar, determinar, regular, dar orden, discernir, ¿verdad? Entonces, esto dice que nos lleva a poder discernir lo que Dios dice que está bien y que está mal para poder hacer decisiones apropiadas. También vamos a encontrar la palabra testimonios, que se utiliza 23 veces a lo largo de este salmo, y esta palabra se relaciona con la palabra testigo. Un testigo que obedece lo que Dios ha dicho. Entonces, este es alguien que ha probado y ha tenido su lealtad en lo que Dios ha expresado, tanto en la palabra dicha de su boca, tanto en la ley escrita que ha dejado en su misma palabra. Vamos a ir un corte y vamos a continuar con estas 8 palabras clave que hay en este salmo. Quédate, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos repasando las 8 palabras que son sinónimas a lo que es la palabra de Dios, utilizadas a través de la ley, a través de mandamientos. ¿Y qué quiere decir mandamientos? Bueno, pues esta palabra mandamientos la vamos a encontrar 22 veces dentro de este salmo, y esta palabra enfatiza la autoridad directa, lo que ha dicho Dios, las órdenes que Dios ha dado. También nos vamos a encontrar con la palabra estatutos, que se utiliza 21 veces, y este sustantivo, dice un comentarista llamado Paul, que se deriva del verbo grabar o inscribir. La idea es que es la palabra de Dios escrita y su autoridad escrita, declarando su autoridad y su poder a través de las leyes. Estos son los estatutos. Después nos vamos a encontrar con la palabra preceptos, que se utiliza 21 veces. Y esa palabra dice que quiere decir, los preceptos tienen que ver con señalar una instrucción. Cuando alguien señala una instrucción, es Dios dando instrucciones, ¿verdad?, al detalle de su voluntad. Eso es la palabra preceptos. Y también nos vamos a encontrar de nuevo con lo que dice la palabra, que es muy similar a la anterior, que es davar, y que puede denotar cualquier cosa que Dios haya hablado, ordenado o prometido. Si tú te fijas, todo tiene que ver con el carácter de Dios, con su autoridad, con lo que ha dejado escrito, con lo que sale de su boca, con lo que hay en su corazón y con lo que hay en sus pensamientos. Entonces, en el entendido de todo lo que implica lo que dice este salmo, podemos meditar en algunas cosas, ¿verdad? Estamos ya muy poquitas estrofas de terminar todo este estudio exhaustivo que hemos tenido verso por verso, línea por línea de este salmo, y podemos meditar como si es Dios la autoridad de nuestra vida, ¿verdad? Si nuestras decisiones se alinean a sus mandamientos, si nuestros pensamientos son congruentes porque están fundamentados en lo que Dios ha hablado, ordenado y prometido en su palabra. Podemos preguntarnos si estamos comprometidos y consagrados a confiar y a rendirnos en fe para ser fieles a los preceptos y obedecer humildemente a nuestro Creador.
Son preguntas que debemos hacernos cada día que tenemos este encuentro con la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos una vida devocional? ¿Por qué asistimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Porque estamos comprometidos a consagrarnos, a confiar, a venir en fe y humildemente obedecer, sabiendo que lo que estamos escuchando viene directamente de la boca de nuestro Creador. Como te comentaba, estamos ya a 3 secciones de terminar este hermoso estudio, ¿verdad? Este salmo. Y si en verdad hemos puesto nuestro corazón en obedecer a su verdad, nuestra vida debe de haber manifestado un cambio de dirección. Debemos identificar ese antes, ese después. Debemos saber si hemos nacido de nuevo, si tenemos este nuevo nacimiento. Identifica cuál es el evento o la circunstancia en tu vida donde tu vida dio ese giro de 180 grados, donde cambiaste de dirección, cuando te sentiste realmente libre del dominio del pecado, cuando tu vida comenzó a tener ese deseo de honrar a Dios, cuando tu vida comenzó a tener ese deseo de obedecer humildemente lo que Él te pide, cuando dejaste de obedecerte a ti mismo y comenzaste a tener por autoridad la palabra de Dios. Este estudio que hemos tenido por muchas semanas, viniendo línea por línea, verso por verso, tiene que tener un efecto práctico en nuestras vidas. Y si tú no identificas ese cambio de dirección, quizás no has experimentado un nuevo nacimiento, pero te tengo muy buenas noticias. Hoy puede ser el día en que tú creas y entiendas. Hoy puede ser el día en que Dios abra tu corazón. Así como a Lidia en Hechos, dice que Pablo fue a predicar el evangelio y estaba una mujer llamada Lidia. Dice que Dios le abrió el corazón para que entendiera. Quizás hoy Dios quiera abrir nuestros corazones para tener una mayor comprensión espiritual, para tener un nuevo nacimiento, para poder reconocer que necesitamos más consagración a Él, para poder ver e identificar si realmente tenemos nuestra lealtad dividida o tenemos realmente una lealtad completa en fe, reconociendo que Él es autoridad y Él es creador. Recuerda, Romanos 10:10 nos dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y regresamos a esta sección Kof, ¿verdad? Que quiere decir el Salmo 119, versículo 145, dice el salmista: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Vemos en el versículo 145 cómo oraba, pues con todo el corazón, ¿verdad? Y por lo que oraba, pues por salvación, sálvame, respóndeme, guardaré tus estatutos, un compromiso de consagración. En la primera parte dice guardaré tus estatutos y después dice guardaré tus testimonios. Recuerda, de acuerdo a lo que vimos en estas palabras, estatutos tiene que ver con todas las instrucciones que Dios ha dado para que sus hijos puedan caminar en esta nueva vida. Testimonios tiene que ver con lo que Dios ha hecho en el pasado, con las promesas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra, y los testimonios, o sea, lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente, de acuerdo con los estatutos, de acuerdo con su ley, de acuerdo con sus mandamientos. Entonces, a ti clamé, sálvame, ¿verdad? Y bueno, vemos que está clamando por salvación, pero no está clamando por salvación del perdón de sus pecados, que lo lleva directamente a tener una vida eterna, al perdón de sus pecados, a ser libre de la condenación, libre de la ira venidera de Dios. Está clamando por salvación de circunstancias, salvación de enemigos, salvación de su carnalidad, salvación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a nuestra mente fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que nos impiden que la luz del Evangelio, que los mandamientos, los preceptos, los testimonios de Dios nos resplandezcan, ¿verdad?
Cuando los vientos, veíamos ayer como los discípulos están en medio del mar y el viento les es contrario. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen esos vientos contrarios y vienen todos estos enemigos que están listos para mentirnos y para acusar a Dios de descuidado, acusar a Dios de no tener cuidado de nosotros, acusar a Dios de abandono, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar que tenemos que aprender hacer una diferencia entre las consecuencias de nuestros pecados y las circunstancias que Dios usa, que Dios no quiere muchas veces esas circunstancias porque están mal, pero esas circunstancias Dios las puede usar para alinear nuestros corazones a su voluntad. Es por eso que necesitamos clamar a Dios, clamar en una dirección correcta desde el corazón, clamar a Él, ¿verdad? Y podemos clamar así como con la certeza que vamos a ver a alguien que no clamó, pero alguien que tenía la certeza de la salvación de Dios. No estaban clamando, por el contrario, estaban abrazando la voluntad de Dios y estaban pidiendo a Dios que Él decidiera, pero con la convicción de que la decisión que Dios tomara, esa iba a ser la mejor y la correcta. Vamos a ver a sus amigos de Daniel en el capítulo 3, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abed-nego están con Nabucodonosor y este rey les pregunta: ¿ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Mira la relación que tenían estos tres hombres con Dios, de tal manera que en ese momento, pues, no fue el mismo caso de los discípulos, ¿verdad? Que los discípulos dijo que Pedro, ¿no? Que al ver que se estaba hundiendo le dijo: sálvame, Señor. Aquí vamos a ver esta relación estrecha de tanta seguridad que tenían Sadrach, Mesach y Abed-nego al contestarle a Nabucodonosor: oh rey, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, a Dios a quien servimos, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. O sea, ellos tenían esa certeza. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, o sea, ellos sabían que Dios podía decidir hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, ellos no tenían temor. Estaban firmemente parados en el Dios que conocían, ¿verdad? Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció tanto con ellos que su rostro se desfiguró a causa de la ira y mandó calentar el horno 3 veces más. Estos hombres fueron arrojados al horno, ¿verdad? Terminas la historia como el horno consume, ¿verdad? Y quema también a los que los echan, y finalmente ellos salen del horno sin que se les hubiera quemado un cabello y sin oler a humo. ¿Qué tipo de clamor es el que estás tú haciendo? Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de el clamor, por ejemplo, de Pedro, que tuvo miedo cuando Jesús le dice: ven, y camina en el mar, ve el viento que le es contrario, las circunstancias, y le dice: Señor, sálvame. Clama a él, el Señor al instante le da la mano. Pero también estamos viendo a Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Como cuando son arrojados al horno de fuego, ellos simplemente dijeron: conocemos a Dios, Dios es capaz de salvarnos. Pero si no lo hiciera, deseamos dejarte en claro, oh rey, que jamás serviremos a tus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces, vemos estos dos contrastes. Alguien que está completamente seguro del poder de Dios para salvarlo, pero sin embargo, está dispuesto a morir haciendo su voluntad. Y vemos, por otro lado, el temor de Pedro, que simplemente vio las circunstancias, vio el viento contrario y comenzó a hundirse.
Pero ahí estaba el Señor y al instante, cualquiera que sea nuestra circunstancia, sea que tú conozcas a Dios tan profundamente como estos tres hombres, o sea que pienses que lo conoces tan profundamente como estos hombres y de pronto el viento contrario te haga mirar las circunstancias, tienes que saber que ahí está el Señor y que podemos clamar, sálvame. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? En los versículos 145 y 146, ¿verdad? ¿Cómo oraba? Pues con todo el corazón. ¿Por qué oraba? Sálvame, respóndeme, guardaré tus estatutos, guardaré tus testimonios. Y ahora vamos a ir a el versículo 146, ¿verdad? Vamos a ver versículo 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahora primero vimos cómo oraba, ahora vamos a ver cuándo oraba, y cuánto tiempo oraba, ¿verdad? Dice aquí, me anticipé al alba. ¿Qué quiere decir esto? Me anticipé a que amaneciera, está hablando de muy temprano. Y clamé, esperé en tu palabra. Qué importante es estas cosas, ¿verdad? Anticiparnos al alba. Mira, cuando se nos dice que estemos muy temprano, ¿verdad? Para un vuelo, para salir a un viaje, para cualquier cosa, pues nos anticipamos al alba, pero rara vez nos anticipamos al alba para buscar a Dios. Hay personas que pues les es muy fácil también estar con la mente muy clara, muy de mañana, ¿verdad? Muy anticipada el alba, antes de que amanezca, antes de que aclare el día, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque hay un silencio especial a esa hora de la mañana. Las personas todavía no inician sus actividades, todavía no está el bullicio de la mañana. Si eres una persona con niños escolares o preescolares, pues todavía los niños no comienzan a demandar tu atención, tu tiempo y tu atención, ¿verdad? Si eres una persona con niños más grandes o si eres una persona que ya eres adulta y no tienes hijos, pues quizás te demande el trabajo, tus citas, las cosas que tienes por delante. Pero aquí vemos cómo él se anticipaba al alba. Hay personas que tienen mucha claridad en cuanto despiertan y hay otras que no, hay otras que necesitan un tiempo para poder conectar y para poder poner mucha atención a una lectura. Probablemente alguien que se levante antes de anticiparse el alba se quede dormido y ni siquiera le sea de provecho leer la palabra de Dios. Lo más importante es que tú lo hagas, que lo intentes, si anticipándote al alba puedes buscar a Dios, ¿verdad? Y esperar en su palabra. O si tienes un momento más claro a lo largo del día en donde también puedas clamar y esperar en su palabra. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo de muchas maneras, Él lo hizo de muchas maneras. En Lucas 6 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, aquí vemos a Jesús orando toda la noche. No estaba antes del alba, estaba toda la noche, ¿verdad? Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él estaba orando y esperando en Dios para poder hacer esta elección. Imagínate si a ti te tocara hacer esa elección de 12 hombres que iban a trastornar el mundo, 12 hombres que iban a tener el legado de llevar el evangelio que ha llegado hasta hoy a nosotros. Él que era Jesús, tuvo que tener este tiempo, esta vigilia, este esperar en Dios, este estar orando a su Padre para poder hacer esta elección, para poder escoger a 12 de todo el grupo de personas que lo estaban siguiendo, ¿verdad? Vamos a ver también en Marcos 1:34. Dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, viene de tener una noche pues tremenda porque había muchas personas enfermas, muchas personas endemoniadas. Y él estaba seguramente cansado. Recuerda, Jesús era todo Dios y todo hombre. Estaba muy cansado. Se levantó muy de mañana.
siendo aún muy oscuro, se anticipó a las vigilias del alba, ¿verdad? Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué hacía? Bueno, pues se anticipó al alba para esperar en tu palabra, ¿verdad? Cuando oramos, no es solamente estar hablando y hablando y hablando, sino tenemos que tener un diálogo con Dios, un diálogo a través de su palabra. Dices, bueno, Jesús tenía contacto directo con su Padre. Sí, nosotros también a través de su palabra. Es por eso que es importante que tengas tu devocional. ¿Por qué? Porque es ahí donde haces un diálogo en oración. Dios te muestra una verdad. Tú oras, la conectas con tu vida y puedes ir anotando. Cuando pasa una semana, tú puedes ir viendo el tema de lo que Dios te está hablando. Muchas veces Dios te está anticipando situaciones, circunstancias que van a venir en donde vas a tener que recordar lo que Él ya te había hablado, lo que Él ya te había prometido. Es por eso importante que podamos en nuestros tiempos de lectura anotar aquellas cosas, aquellas porciones de la palabra de Dios que están resonando mucho en nuestro corazón, que Dios nos está llamando a abrazarlas, a creerlas y a guardarlas. En Lucas 9, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Te das cuenta? Era una costumbre de Jesús. Iba al monte a orar, iba y se apartaba para orar. ¿Por qué en el monte? Pues porque ahí no había bullicio, ahí estaba solo, ahí estaba experimentando silencio, ¿verdad? Y entre tanto que oraba, fíjate, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí estaba no solamente orando solo, sino orando con Pedro, con Juan y Jacobo, ¿verdad? Y viene esta transfiguración de Jesús. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No me imagino lo mudos que se han de haber quedado Pedro, Juan y Jacobo. O sea, debieron de haber sido tremendo eso, ver a Jesús resplandeciente hablando con Moisés y Elías. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Te fijas? Esta dinámica, subir al monte orar, esperar en Dios, y ahí está la respuesta de Dios. A veces estamos pidiendo cosas que no tienen nada que ver, como Pedro, vamos, es bueno que hagamos unas enramadas y todo. Este texto tiene muchísimas cosas que decir, pero sin embargo viene la voz y la confirmación de parte de Dios. Entonces, aquí el salmista nos está aconsejando, ¿verdad? Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Espera la confirmación de Dios. Mantén esa cercanía en tu relación de oración y en tu relación con la palabra de tal manera que tú puedas identificar la voz de Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vamos a ver qué quiere decir meditar. Meditar quiere decir pensar, quiere decir discernir, quiere decir estar asociando lo que Dios está hablando con mi vida, con lo que Él quiere, con un mandato que yo debo obedecer, con un pecado que yo debo abandonar o con una lección que debo aprender. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Dice el salmista en el Salmo 119, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Qué importante es meditar en los tiempos que tenemos de oración, en los tiempos que tenemos en cuanto a nuestras disciplinas espirituales de leer la palabra de Dios. Importantísimo. ¿Cómo lo hacemos?
Tú dirás, bueno, pues es que ¿cómo le hago para meditar? ¿Cómo le hago para esperar en su palabra? Tenemos que tener una relación con Dios. Recuerda, Él prometió darnos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esto no sucede por una fórmula mágica. Esto sucede cuando nosotros direccionamos nuestro corazón, recuerda, hacia Dios. Le reconocemos como una autoridad en nuestra vida. Reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que necesitamos de su ayuda, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Nos rendimos humildemente delante de su palabra y comienza esta renovación de entendimiento. Cuando comienzas a cambiar tu manera de pensar, entonces comienza a cambiar tu manera de vivir. Pero Jesús no nos dejó solos en esta tarea. En Mateo capítulo 6 le dijo a sus discípulos qué deberíamos de hacer cuando oremos. En Mateo 6, versículo 5, dijo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Ok, la primera parte es que dice, no seas como un actor. No vengas a orar, ¿verdad? Y te pongas de pie para que la gente te vea, ¿verdad? Si la gente te ve, pues ya tienes tu recompensa. Ya la gente dijo, ay, qué hermoso ora, qué palabras tan elocuentes, ¿verdad? O qué feo ora. Ahí ya tienes tu recompensa. Pero tú, aquí viene un contraste entre los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los actores, los que solamente quieren ser vistos de los hombres, los que quieren la aprobación de los hombres. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierras la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio, tu recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo muy privado, lo que tu relación con Dios. Es por eso que el salmista dice, esperé en tu palabra. Clamé y esperé en tu palabra. Y después dice, medité en tu palabra. Esto te da la oportunidad no solamente esperar la respuesta de Dios, sino a pensar en lo que Dios te está diciendo, a pensar en la manera en que Dios piensa, en amar lo que Dios ama, en odiar lo que Dios odia y en aprender de su carácter y de sus atributos, ¿verdad? Dice, y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Estas repeticiones y repeticiones y repeticiones, y hay 10 oraciones estructuradas de estas y luego otras 5 de estas otras. Dice, no repitan ustedes palabras inútiles. ¿Cómo oraba David de acuerdo a este salmo? Con todo el corazón. Con todo el corazón no implica palabras inútiles, ¿verdad? No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Dios ya sabe lo que necesitamos. Es por eso que necesitamos orar con todo el corazón y ese corazón alinearlo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ustedes deben orar así y nos da la oración modelo no para hacer vanas repeticiones y repetir esta oración modelo, no, para entenderla. Padre nuestro, ¿es Dios tu Padre? ¿Es Dios tu Padre? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Reconoces que está en el cielo y que tú estás en la tierra? Que Él es santo y nosotros tenemos una naturaleza caída, estamos en un mundo caído, pero sin embargo Él ha mandado a su Hijo a rescatarnos y por eso podemos santificar su nombre, por eso podemos decir, santo eres, Señor. Venga a tu reino, anhelas que Él regrese y redime esta carne y que te dé un cuerpo transformado. Venga a tu reino, establece por favor tu reino de justicia. ¿Para qué? Hágase tu voluntad. No es hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. La voluntad de Dios está establecida en los cielos y se va a establecer en esta tierra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Él va a establecer su justicia. Y mientras tanto tenemos el Espíritu Santo reteniendo la maldad
y estableciendo justicia aún en esta tierra caída. Danos hoy el pan que necesitamos, nuestras necesidades, lo que necesitamos comer. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. La importancia del perdón, recuerda, entender el Evangelio está fundamentado en perdón, en el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y ese mismo perdón es el que nosotros extendemos a aquellos que nos han hecho el mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Que esas tentaciones que tú tienes puedas, en el momento que las identifiques, decir: Señor, por favor, líbrame del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que se les ha hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. ¿Por qué? Porque el Evangelio está fundamentado en perdón. No puedes pedirle a Dios que te perdone a ti y tú seguir teniendo raíces de amargura en contra de otras personas. Mira lo que dice Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocarás, vendrás, orarás a mí y yo te oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. ¿Qué lección tan grande estamos aprendiendo? Necesitamos clamar esperando en Dios. Necesitamos clamar con todo el corazón. Necesitamos clamar meditando en su palabra. ¿Cuánto oramos? Todo el tiempo. ¿Dónde oramos? Tienen que ser apartados. Aquí dice toda la noche, antes del alba y en todo tiempo. Oseas capítulo 6. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Proseguiremos en conocer al Señor. ¿Cómo lo conoces? Teniendo una relación con Él a través de su palabra. Su palabra es la única que nos conecta directamente con el Padre nuestro que está en los cielos. Esto es lo que tenemos para tocar el cielo en la tierra. ¿Lo crees? ¿Crees que estos 66 libros son los testimonios, la ley, los preceptos, los mandamientos del Dios que te creó? Alinea tu corazón, ponlo en la dirección correcta hacia Él. Y entiende que Él mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos, sí, de la ira venidera, pero también de las circunstancias actuales, de los vientos contrarios, de las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios en tu mente. Y Él quiere que tu vida tenga un cambio de dirección. Y mientras más le conozcamos, podemos ser como Sadrach, Mesach y Abednego, aceptando que el Dios Todopoderoso puede salvarnos, pero si no lo hace, no nos rendiremos delante de la propuesta de este mundo. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Será que hoy el Hijo de Dios hallará cabida en tu corazón para salvarte de tus pecados y darte vida eterna en Cristo Jesús? ¿Será hoy que dejarás de temer a las circunstancias y a los vientos contrarios y entenderás que el poder de Dios puede salvarte? Y si no lo hace, ¿no te rendirás delante de la propuesta de este mundo? Oramos y le pedimos a Dios que nos dé salvación. Señor, sálvanos, por favor. Sea de la ira venidera, del perdón de nuestros pecados, del juicio futuro, Señor. Danos vida eterna junto con Jesús. Y sálvanos de los vientos que nos son contrarios, Señor. No permitas que el temor nos agobie. Ayúdanos a confiar plenamente en tu voluntad, en tu poder y en quién eres tú. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Naps and Crafts. El tiempo se nos agotó. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo los dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.